Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Fernanda Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a revisar entonces de qué manera se comportó el dólar durante la jornada, que como vemos tuvo una sesión bastante volátil, registró un precio de cierre de 3.858 con un precio promedio de 3.874 y recordemos, en la apertura de hoy había registrado un valor de 3.875, un mínimo de 3.849 y un máximo de 3.898. Desde jornadas anteriores, pues el dólar ya había superado la barrera de los 3.800 y la TRM se ubica en 3.866 unidades y a lo largo de la jornada se hicieron más de 1.800 transacciones. En relativo con el contexto local, Visión de Vivienda realizó un análisis de lo que está ocurriendo con el consumo de los hogares colombianos. Bienvenidos a esta nueva cápsula económica del Banco de Vivienda, la última que tendremos respecto de los temas de actividad económica y sectorial para este año 2025. En esta ocasión queremos centrarnos en los últimos resultados que hemos venido teniendo para el PIB y en particular centrarnos en el consumo de los hogares y el papel que está teniendo este componente en ese crecimiento. Partamos del contexto. En el tercer trimestre de este año, el PIB creció 3.6% frente al mismo trimestre del año anterior, lo que sumado a los crecimientos de 2.6% y 2.1% del primer y segundo trimestre, dejan la economía colombiana con un crecimiento de 2.8% en los primeros 9 meses del año. Entremos a revisar los componentes. Y es que por componentes vemos que fue el gasto del gobierno el que tuvo el mayor crecimiento en el tercer trimestre de este año. 14.2% se expandió frente al mismo trimestre del año anterior. En segundo renglón tenemos a las importaciones con un crecimiento de 10%. En tercer renglón tenemos a la inversión con un crecimiento de 4.8% y ahora al consumo de los hogares con un crecimiento de 4.2%. Cuando uno suma ese 3.8% del primer trimestre y el 3.6% del segundo trimestre, nos da que en los primeros 9 meses del año el consumo de los hogares se ha expandido a una tasa de 3.9%. Pero esta gráfica no da toda la historia. Y es que la participación de estos componentes es muy distinta. El consumo de los hogares es de lejos el componente con mayor participación y es por eso que con un crecimiento ligeramente superior al 4% contribuye con unos 3.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el tercer trimestre de este año, mientras el gasto del gobierno vemos muy lejos con una contribución de 2 puntos porcentuales a pesar de su crecimiento superior al 14%. En el caso de las exportaciones netas, aunque crecieron las exportaciones en una tasa cercana al 2% y estas contribuyen positivamente, el crecimiento mucho mayor de las importaciones, decíamos, de 10% en este tercer trimestre, hace que en el neto la contribución sea negativa en una magnitud de 2.1%. Pero de nuevo, vamos a profundizar en el consumo de los hogares. Y es que por grandes grupos de bienes y servicios, vemos que fueron los bienes durables los que más han estado creciendo pues este año dentro del consumo, seguidos de los bienes semidurables, 8.2% en el tercer trimestre, los bienes no durables, 3.9%, y los bienes de menor crecimiento, o más bien el grupo de menor crecimiento dentro del consumo de los hogares, fue este grupo de servicios, que crece 2.9%, y esto es relevante porque son los servicios también el mayor componente, el de mayor participación dentro del consumo de los hogares. Echemos un vistazo más a fondo, y es que con los crecimientos más imponentes dentro de la cuenta de bienes y servicios, pues tenemos con crecimientos superiores al 8%, tanto la cuenta de recreación y cultura, por un lado, como los muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar, por otro. También con crecimientos muy favorables, por encima del 5%, tenemos a las prendas de vestir y el calzado. Recordemos que estos entrarían dentro de los bienes semidurables que observamos también con crecimientos muy importantes, los bienes y servicios diversos, las comunicaciones y el equipo de transporte. En transporte tenemos, por ejemplo, los vehículos, que hemos visto crecimientos muy importantes este año en las ventas de vehículos, y dentro de las comunicaciones tenemos aparatos como los de telefonía celular, que también han tenido crecimientos bastante importantes y entran también dentro de este gran grupo de bienes durables que, como vimos, eran los de mayor crecimiento. Ahora bien, hay otro zoom que podemos hacer o podemos observar desde otra perspectiva este crecimiento y nos da luces también de qué podemos esperar para el cuarto trimestre de este año. Y es que vemos que
entre septiembre y diciembre de 2024, es decir, entre el tercer y el cuarto trimestre, hubo una importante aceleración en el crecimiento de los bienes durables, que son la línea gris en la gráfica, y los bienes semidurables, que son la línea amarilla. Este importante salto nos deja pues con una base mayor de comparación de cara al cuarto trimestre de este año, lo que hace pues anticipable que tendremos un menor crecimiento en el cuarto trimestre de este año, precisamente debido a esa mayor base de comparación. Pues mayores bases de comparación dificultan lecturas más altas en el crecimiento. Vemos mayor estabilidad en los bienes no durables y los servicios. Ahora, quisimos observar también qué ha ocurrido con esta relación importaciones y consumo de los hogares. Esta relación, aunque no es del todo directa, en la medida en que muchas de las importaciones se destinan también a bienes de capital, es decir, a inversión, sí nos permite establecer en cierto modo qué tanto del consumo de los hogares se está trayendo, qué tanto se está influenciando pues, a partir de las importaciones. Y vemos que hemos tenido 4 picos importantes en esta relación. De 2010 tuvimos una disparada hasta cerca del año 2014-2015, pero en este periodo de tiempo teníamos de forma que favorecía ese consumo importado, tanto la tasa de cambio como la producción de petróleo. Teníamos alta producción de petróleo en el país, sumado a unos precios muy favorables, unas cotizaciones muy favorables del petróleo, lo que nos tenía la tasa de cambio pues en niveles que facilitaban que adquirieran bienes en el exterior. Tuvimos un segundo pico hacia el periodo antes de la pandemia, es decir, hacia el año 2019 finales del año 2019 estábamos observando un ascenso que se derrumba en todo caso con la llegada de la pandemia y la parada en el consumo que tuvo pues como efecto toda esa parada y todas esas restricciones a la movilidad de la actividad económica consecuencia de la pandemia. Luego vino esa recuperación post pandemia, ese desborde de gasto que vino también con un desborde desde el consumo de los hogares colombianos que empezaron a adquirir muchos bienes y servicios, muchos de ellos importados. Tuvimos una caída posteriormente con la desaceleración económica del año 2023 y lo que hemos estado observando en los últimos trimestres pues es una aceleración que llega a 34.4% y se acerca ya a ese pico que tuvimos en la pospandemia superior al 35%. Esto nos pone en una situación incómoda en la medida en que nos hace más vulnerables al bienestar y a los bienes que compramos frente a los choques que puedan venir desde el sector externo, desde la economía externa o la economía global. Ahora bien, ¿cómo cerraríamos el consumo de los hogares este 2025? Quisimos traer como contexto el crecimiento de los últimos años. En 2023 tuvimos un crecimiento en el consumo de los hogares de apenas 0.4%, que se elevó en 2024 a 1.6%. Vemos que está lejos de ese promedio de los últimos 15 años, que se ubicaba en 4.4%. Y estamos esperando que con esa desaceleración que estábamos anticipando de cara al último trimestre y que nos va a dejar con un crecimiento entre el 2 y el 3% en el consumo de los hogares para ese último trimestre, el año completo en esta cuenta cerraría con un crecimiento de alrededor del 3%. En el plano internacional, les cuento que el dólar perdió terreno frente a sus principales contrapartes el jueves después de que los datos mostraran un aumento menor al esperado en la inflación estadounidense, mientras que la libra esterlina subió luego de que un banco de Inglaterra profundamente dividió el recorte de las tasas. El dólar se debilitó un 0,14% frente al yen japonés y bajó frente al franco suizo. El euro subió levemente después de que el Banco Central Europeo mantuvo estables sus tasas de política monetaria y adoptó una visión más positiva sobre una economía de la zona euro que ha demostrado resiliencia a los cambios del comercio mundial. Así las cosas, de esta forma finaliza el DXY durante la jornada que como vemos tiene una variación positiva del 0,5% y se ubica todavía sobre los 98 puntos a esta altura de la jornada, recordando que en sesiones anteriores había bajado considerablemente desde los 100 puntos hasta los 98 y pues hoy vemos que aunque aumenta lo hace de manera progresiva. En otras noticias, ante la creciente impaciencia de los estadounidenses, el presidente Donald Trump prometió un boom económico el año que viene en coincidencia con el 250 aniversario de la independencia mundial de fútbol.
Ante la creciente impaciencia de los estadounidenses, el presidente Donald Trump prometió el miércoles un fuerte repunte económico para 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y con grandes eventos deportivos internacionales. 11 meses después de su histórica segunda elección, Trump mantiene un nivel de aprobación global cercano al 40%, similar al de otros presidentes en funciones, pero con cifras más bajas en materia económica, donde el respaldo ronda el 31% según sondeos recientes. Desde la Casa Blanca, el mandatario adoptó un tono combativo y aseguró que el país se encuentra al borde de un crecimiento sin precedentes, tras lo que calificó como una herencia económica fallida de la administración demócrata anterior. Estamos a punto de vivir un auge económico como el mundo nunca ha visto. Pronto seremos anfitriones del Mundial y de los Juegos Olímpicos, ambos grados por mí. Pero más importante aún, celebraremos el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. No podría haber un tributo más adecuado a este hito épico que culminar la recuperación de Estados Unidos que comenzó hace apenas un año, cuando el mundo perdió. Trump insistió en que Estados Unidos demostrará su liderazgo global 250 años después de la independencia de 1776, vinculando ese mensaje a una agenda de grandes obras, desregulación y estímulos fiscales, sin ofrecer nuevos detalles presupuestarios. Los primeros beneficiados de esta conmemoración serán los miembros de las Fuerzas Armadas. 1.450.000 miembros del servicio militar recibirán un pago especial, al que llamamos dividendo del guerrero. Antes de Navidad, un dividendo del guerrero en honor a la fundación de nuestra nación en 1776. Vamos a enviar a cada soldado $1.776. El anuncio llega en un contexto económico mixto, aunque la inflación se ha moderado hasta cerca del 2,75% interanual y los salarios crecen más rápido que los precios. El desempleo subió ligeramente en noviembre hasta el 4,6% y el costo de vida sigue siendo una preocupación central para muchos hogares. Los demócratas han hecho de la asequibilidad su principal eje de ataque, mientras crece la inquietud entre los republicanos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato previstas dentro de un año. En contraste, la política migratoria del presidente mantiene un amplio respaldo entre sus seguidores. Desde el primer día tomé medidas inmediatas para detener la invasión de nuestra frontera sur durante los últimos 7 meses. 0 extranjeros ilegales han sido permitidos en nuestro país, una hazaña que todos decían que era absolutamente imposible. De acuerdo con cifras oficiales, más de 2,5 millones de migrantes indocumentados han sido deportados, una estrategia duramente criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian separaciones familiares y restricciones al asilo. A sus 79 años, Trump, el presidente electo de mayor edad en la historia del país, no podrá aspirar a un nuevo mandato. Las encuestas reflejan una sociedad profundamente polarizada, mientras el mandatario se prepara para intensificar su ofensiva política con una serie de mítines, comenzando este viernes en Carolina del Norte. La selección campeona del Mundial 2026 de fútbol recibirá $50 millones como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA. Esto fue lo que anunció la institución el miércoles. La selección que se consagre campeona del Mundial de Fútbol de 2026 recibirá $50 millones como parte de una dotación financiera récord anunciada por la FIFA el miércoles. En total, el organismo destinará $727 millones al torneo, la mayor contribución económica de su historia. De ese monto, 655 millones se repartirán según la clasificación final, un incremento del 50% respecto a los $440 millones distribuidos en Qatar 2022. And the winner gets $50 million. El campeón recibirá $50 millones estadounidenses, un aumento del 50% respecto al Mundial 2022 en Qatar. Así que todos estarán entusiasmados por ganar el Mundial, no por el premio en metálico, sino por el trofeo. Pero el premio en metálico es un buen añadido. Prize money is a nice add-on. Los 72 millones restantes se repartirán a razón de $1,5 millones para cada una de las 48 selecciones participantes, con el objetivo de cubrir los gastos de preparación. En Qatar 2022, tras el triunfo de Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino recibió $42 millones, mientras que Francia, subcampeona, obtuvo $30 millones.
Para 2026, el finalista se embolsará 33 millones, el tercer puesto 29 millones y el cuarto 27 millones, mientras que los equipos eliminados en fase de grupos recibirán al menos 9 millones de dólares. El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero con 48 equipos, un 50% más que en la edición anterior. Y en otro mercado de la economía estadounidense les cuento que el bono del Tesoro a 10 años de referencia bajó el jueves a medida que los inversores digerían datos de inflación retrasados que mostraron un enfriamiento de las presiones sobre los precios. Les cuento que el índice de precios al consumidor aumentó a una tasa anualizada del 2,7% el mes pasado, según un informe atrasado de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 3,1%. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, también fue más bajo de lo previsto, con un aumento del 2,6% en 12 meses, y se esperaba que hubiera aumentado un 3%. Debido a la cancelación de la publicación del IPC en octubre, el informe del jueves carecía de varios datos de estándar que suelen incluirse en el informe. La Oficina de Estadísticas indicó que no podría recopilar los datos de la encuesta de octubre, aunque se basó en fuentes de datos no provenientes de encuestas para elaborar el índice. Por lo tanto, los economistas podrían ser cautelosos al interpretar el informe como una prueba clara de que la inflación sigue una trayectoria descendente sostenida, dada la ausencia de una comparación con octubre. En cuanto al mercado laboral, los nuevos datos mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 224.000 durante la semana del 13 de octubre, menos que la semana anterior, cuando las solicitudes iniciales fueron de 237.000. Así las cosas, de esta manera terminaron los bonos del Tesoro durante la jornada, que como vemos ambos índices presentan comportamiento negativo. El bono de referencia a 2 años desciende apenas un punto básico y se ubica en 3,47%, mientras que el bono de referencia a 2 años también retrocede en línea con ese bono de referencia a 2 años en 2 puntos básicos, en 4,12%, es decir, que estos bonos bajan tras los datos de inflación. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo subieron levemente mientras los inversores evaluaban la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia y los riesgos de suministro que plantea un bloqueo a los petroleros venezolanos. La intención de Estados Unidos de imponer más sanciones contra Rusia y su amenaza de bloqueo a los petroleros sancionados que transportan petróleo venezolano impulsaron los precios al alza. Esto fue lo que dijo un analista. El miércoles Bloomberg informó que Estados Unidos está preparando otra ronda de sanciones contra el sector energético ruso en caso de que Moscú no acepte un acuerdo de paz con Ucrania, citando a personas familiarizadas con el asunto. Un funcionario de la Casa Blanca declaró que el presidente Donald Trump no ha tomado ninguna decisión sobre las sanciones a Rusia, y además también dijo nuevas medidas que estaban dirigidas al petróleo ruso, que podrían representar un riesgo de suministro aún mayor para el mercado que el anuncio que hizo Trump el martes de que Estados Unidos bloquearía los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela. Esto fue lo que dijeron algunos analistas de ING en una nota. El bloqueo a Venezuela podría afectar a 600.000 barriles diarios de petróleo venezolano, principalmente a China, pero es probable que mantenga en 160.000 barriles de petróleo al día de exportaciones a Estados Unidos. Los buques de Chevron seguían saliendo hacia Estados Unidos con una autorización previa del gobierno estadounidense, y la mayoría de las demás exportaciones venezolanas permanecieron suspendidas el miércoles, aunque la petrolera estatal PDVSA reinició la carga de crudo y combustible luego de suspender las operaciones debido a un ciberataque, y esto fue lo que afirmaron fuentes y datos aduaneros. No estaba claro cómo se implementaría un bloqueo estadounidense. La Guardia Costera estadounidense tomó la semana pasada la medida sin precedentes de incautar un petróleo venezolano, y las fuentes indicaron que estaban preparadas para más interdicciones similares. El crudo venezolano representa alrededor del 1% de los suministros mundiales. Bajo este contexto, así se comportó el petróleo, o se comporta a esta altura de la jornada el petróleo de referencia Brent, que como vemos presenta un comportamiento que se ubica
sobre los $60, ya ha ido retomando ligeramente, es decir, que representa un alza de 0,60% o ha avanzado alrededor de 36 puntos básicos. Por su parte, el WTI de referencia estadounidense también avanza con más fuerza, 0,82%, y se sigue ubicando todavía sobre los $56, un valor bastante bajo, sin embargo, pues va aumentando de manera progresiva. En otras noticias les cuento que las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron el miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de 4 muertos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de 4 personas muertas. Según el Comando Sur estadounidense, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación navegaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental y realizaba operaciones de tráfico de drogas, de acuerdo con una publicación oficial en la red social X. Desde el inicio de la campaña antinarcóticos en septiembre, Washington ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares que han causado al menos 99 muertes. Esta ofensiva sin precedentes fue ordenada por el presidente Donald Trump e incluye el despliegue de una amplia flota militar en el Caribe, encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, así como casas en Puerto Rico y unidades de Marines. El objetivo central de la campaña es aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Washington acusa de vínculos con el narcotráfico. Las tensiones se intensificaron la semana pasada tras la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una operación calificada de piratería por el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos ordenó además el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, mientras Caracas anunció que su armada escoltará a los buques cisterna. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.